Muy buenas noches, miembros de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza y personas que nos visitan. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para ello los invito a meditar unos instantes sobre el problema que aquí nos reúne de campana a campana. Muchas gracias, quien guste puede seguirlo haciendo. A continuación vamos a dar lectura de nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy tendremos el tema ira y mi adicción, en el cual la doctora Jacibe Gastelum nos va a apoyar a desarrollar el tema. La vamos a invitar a pasar, adelante. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema muy interesante. Sé que en días pasados el doctor Víctor Hugo este, estuvo abordando este tema de una manera más profunda y bueno, esta connotación que le vamos a dar va a ser la ira y mi adicción, como dice así el título, ¿va? ¿Por qué? Porque una de las cosas o una de las emociones o actitudes o comportamientos que tiene una persona que ve una adicción y se desarrolla con gran problemática porque esto le impide a tener buenas relaciones interpersonales, pues es la ira, ¿no? ¿Cómo gestiona esta emoción negativa de una manera negativa? Porque al final de cuentas las emociones son lo que son, ¿no? Es una emoción primaria, la cual nos ayuda a gestionar ciertas situaciones, pero cuando se vive en una adicción, se hacen, pues, de tipo negativas. Vamos a empezar, por favor. Y bueno, los sinónimos de la ira son como dicen aquí la imagen. Sería rabia, enojo, cólera, furor, furia, indignación, irritación, arrebato, saña, violencia y coraje. Como les repito, las emociones no es que sean malas, ¿sí? Tienen sus fortalezas y sus debilidades. ¿Por qué? Porque la ira, un coraje sí, un coraje, por ejemplo, uno de los sinónimos de la ira, un coraje que nos ayude a impulsarnos a salir de es una fuerza inerte que tenemos dentro de nosotros, como la emoción misma, y nos ayuda a salir de ciertas problemáticas. Pero si no la trabajamos adecuadamente, ¿qué pasa? Nos rebasa esa parte positiva o de fortaleza que es la emoción y nos lleva a que sea autodestructiva. Entonces, los sinónimos de lo que es la ira sería rabia, enojo, cólera, furor, furia, indignación, irritación, arrebato y saña, ¿no? Recordemos que habíamos hablado acerca de los defectos de carácter también, y este es uno de los defectos de carácter o de los 7 pecados capitales, de los cuales también se denotan como, pues, unos comportamientos o actitudes insanas, ¿no? Y lógico, esto denota también baja autoestima y a veces un orgullo que va a activar el miedo, porque detrás de la ira
casi siempre se esconde un miedo. Lo vamos a descubrir un poquito más adelante. Los antónimos o la parte que sería como la virtud con que podemos contrarrestar la ira sería la paciencia y la serenidad. Como dice aquí la imagen, paciencia no es cargar y aguantar hasta más no poder más y explotar. Paciencia es el arte de liberarme de cargas emocionales innecesarias para mantener mi estado de paz. Entonces, las personas cuando se cargan y aguantan y aguantan y aguantan, va a llegar un momento en que van a explotar, como les comenté la vez pasada de la olla de presión, ¿no? Y va a llegar un momento en que si yo no sé gestionar o yo no sé sacar esa emoción adecuadamente, es como si tapáramos la válvula de la olla de presión, va a llegar un momento en que tanta presión dentro de la misma, pues va a explotar. Así nos pasa a nosotros cuando vivimos la ira, ¿no? Y más las personas cuando viven en una adicción. ¿Por qué? Porque son muy susceptibles a los comentarios, a las críticas, son muy sensibles a cómo me miras, si no me miras, o sea, tienen un perfil psicológico muy especial, en el cual pues se vuelven como, se sienten como atacados, ¿no? Aunque la gente no los ataque, no los vea, no los observe, pero se sienten muy susceptibles a cualquier situación que a ellos les genere miedo. Por eso les comentaba primeramente que detrás de esta emoción mal gestionada o mal trabajada se esconde un miedo, ¿no? Un miedo aberrante. Y bueno, todos hemos experimentado la ira en alguna vez. En alguna vez hemos experimentado la ira, ¿no? Incluso algunos disfrutan con ella cuando la viven dentro de una adicción. ¿Por qué? Porque les encanta ser iracundos, les encanta sentirse con poder imaginario o fantasioso, porque de cierta manera ellos creen tener el control. Y sí, muchas veces dentro de una adicción, al ser muy iracundos, muy poco tolerantes y muy violentos, la gente cede ante sus necesidades o su beneficio personal que tiene una persona con adicción. Entonces, ¿qué hace? La disfrutan, disfrutan enojarse, disfrutan violentar, disfrutan enfadarse, mostrarlo de una manera violenta y puede ser una violencia física o no física, ¿no? Puede ser psicológica, sexual, etc., etc., en la cual pues se sienten que dominan a los demás. Y pasa muy recurrente porque es la manera de que ellos pueden tener el control. Recordemos que son grandes manipuladores las personas que en una adicción tienen una gran personalidad que les digo yo que llegan a veces a ser tan encantadores porque gestionan cierta parte de su personalidad para obtener su beneficio propio, como el manipular, el querer obtener ciertas cosas de otras personas y sobre todo someterlos a, pues a su control. Entonces, saben cómo sobrellevar las cosas, saben que quieren y necesitan de las otras personas o de ciertas situaciones y los conllevan a contextos donde pues la otra persona simplemente cede, se agacha y pues adelante, ¿no? Entonces, él es el que quiere controlar, casi siempre o casi todas las personas que en una adicción controlan a todos los de su alrededor por su manera de ser y sobre todo con la ira, ¿no? Y lógico, la ira es un impedimento en crecimiento espiritual y personal y puede adoptar pues muchísimas formas, ¿no? Como gritando, violentando a las personas, con algunas respuestas o palabras cortantes, tonos hirientes, fumando, comiendo en exceso, dejando de comer, beber, drogarse, entre otras muchas cosas. La ira mal gestionada, eh, lógico, es una autoagresión, porque al yo creer, bueno, ellos creen que, y sí, de cierta manera agreden al otro, pero en sí se están agrediendo a ellos. ¿Por qué? Porque no pueden controlar ciertas situaciones, ¿no? O ciertas personas de las cuales, pues, ellos quieren poseer, pues, en su totalidad, cierto control para el beneficio propio. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿de dónde procede nuestra ira o la ira? Pues si examinamos esta poderosa
emoción, vamos a hallar que atrás de la ira realmente procede de un gran miedo, ¿no? Como les decía, el miedo a no poder controlar cierta situación o las acciones de los demás, ¿no? De que no hagan las cosas como yo quiero, de que no cedan ante las cosas que yo necesito para seguir dentro de una adicción. Y bueno, llega a ser tan complicado que llegan a tener cierta amargura dentro de ellos. Y recordemos que un enojo, una ira no trabajada va a producir un resentimiento. Lógico, el resentimiento al no trabajarlo, ¿qué va a pasar? Va a producir un sufrimiento. Y el sufrimiento no trabajado va a producir una depresión. A la depresión, al no trabajarla, va a producir pues una amargura. Y lógico, la amargura no trabajada va a producir que lastimes a las personas que más te quieren o las que más te aman, ¿no? Y lógico, a las que más tienes cercas, haciéndolos culpables de tu propia amargura. ¿Sí? Y cuando hablábamos ayer de la culpabilidad, son palabras que no me gusta utilizar porque cuando las personas hacen sentir culpables a las otras, de cierta manera es como si las flagelaran, así como si les estuvieran dando con látigos, ¿no? Las lastiman de una manera que los otros simplemente toman esa situación como propia y lógico les genera pues sufrimiento. ¿Por qué? Porque las personas que viven con, con alguna persona que vive una adicción tienden a crear la codependencia. Si él está feliz, yo estoy feliz, pero si él está triste o enojado, pues de cierta manera yo puedo sentirme culpable de ciertas situaciones. Entonces tomamos un rol o es un vínculo emocional que llega a ser enfermizo y por lo tanto, pues esto gestiona que pues se den situaciones y relaciones bastante complicadas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues simplemente leer, aprender, perdonar, soltar, meditar y solo entrar en la dinámica de una autoayuda propia. Cuando nosotros gestionamos esta emoción o se da el permiso de querer gestionar o aprender de ella, bueno, vamos a sorprendernos de lo maravillosa, de tantas cosas maravillosas que pueden pasar. Por ejemplo, cuando una persona está completamente enojada, para poder controlar ese enojo o esa ira, hay varias, ¿cómo se llaman? Varias cosas que se pueden hacer. Entre terapia, pues existe la cuestión de la respiración. ¿Por qué? Porque al respirar empiezo a relajar de cierta manera a nivel cerebral, pues esa emoción que me está como que hirviendo por dentro la sangre y empieza a bajar los niveles de coraje. Otra de las cosas es también, pues, apartarme, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Me tengo que apartar cuando estoy en una problemática o en una cuestión de ira profunda. Se sugiere que se aparte y empieces a observar tu ira o tu coraje. ¿Para qué? Para que de cierta manera, cuando tú te apartas y observas y te das el permiso del por qué estás molesto, por qué estás enojado o con esa ira incontrolable, eh, empiezan a bajar los niveles de enojo. Increíblemente, pero así pasa cuando tú te apartas y observas, a ver, ¿por qué estoy enojado? ¿Y por qué si él me dijo esto? Y empiezas como que a apartarte de la situación y empiezas a analizar y sobre todo a observar dónde la siento en la cabeza, en el estómago, por qué esto y el otro, y que cae, que allá, empiezas a disminuir gradualmente esa ira. Y cuando llegas a un estado de tranquilidad, pues hacerse la pregunta, ¿por qué me enojé? ¿O qué fue lo que me molestó, que me dijo? ¿O qué fue lo que pasó para que yo llegara a ese grado de exaltación que pues me hizo estar aquí sentado observando este coraje, ¿no? O esta ira. Pero pocas veces los hacen las personas que viven una adicción. ¿Por qué? Porque ellos, como les comenté anteriormente o en otros temas, pues no les gusta gestionar sus emociones. Ellos siempre quieren vivir el momento de una manera arrebatada, incontrolable, ingobernable.
pero bueno, incontrolable, y que las cosas salgan a su modo y en su momento. Entonces, difícilmente hacen ejercicios como de relajación a menos de que esté dispuesto de hacer un cambio espiritual y de crecimiento personal. Entonces sí, hacen esa gestión y me han corroborado de eh, cuán eficaces son ciertas técnicas que han aplicado para que disminuya esa sensación o esa emoción tan aberrante, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, la ira surge de la no aceptación de una situación dada o de la manera en la que la persona está actuando, que es diferente a la manera que nosotros estaríamos actuando o que queremos que actúe. A veces no entendemos por qué los demás no hacen las cosas a nuestra manera, más acentuados cuando están en una adicción, ¿no? Cuando las personas viven en una adicción, no pueden entender cuando les quieren poner límite, cuando les hacen un comentario, cuando las cosas se salen de su control y que a veces ellos no pueden hacer más que quedarse callados y eso les genera pues cierto coraje, cierta ira, el no poder decir qué haces, qué no haces, si vas, no vas, si me dices, no me dices, si tienes permiso a, y eso es una manera de violentar a las otras personas, porque cada persona pues tiene el derecho a hacer como ellas quieren, ¿no? Pero recordemos que una persona con adicción no quiere que las personas actúen o que pongan límites, al contrario, ellos necesitan el control. Pero detrás de, les repito, de este coraje siempre se esconde un gran miedo. Recordemos que la adicción o el alcoholismo es una enfermedad espiritual o del alma, se le llama, y que a veces están escondidos muchos miedos, muchos traumas, y que a veces por no saber expresar esa emoción de una manera o no conocer qué es lo que siente, pues se confunden, ¿no? Y actúan de una manera contraria. Detrás de un gran enojo hay un gran miedo. Siempre, siempre, siempre. En consulta yo les hago un pequeño ejercicio cuando van y pongo las emociones primarias, ¿no? Entonces les digo, haz este ejercicio, así, y cuando llegan a salir con el resultado de coraje, mi pregunta inmediata es, ¿a qué le tienes miedo? Y se quedan, pero yo tengo coraje, me salió coraje, o sea, mi resultado es coraje, sí, pero te estoy preguntando, o sea, ¿me ayudas a decirme o a descubrir? Descubre a qué le tienes miedo. Y se quedan pensando al principio, así ya, primeramente se quedan, pero yo tengo coraje, o sea, tengo coraje, vea, me salió, el resultado fue coraje, sí, pero mi pregunta es, ¿a qué le tienes miedo? Cuando bajan la guardia y empiezan a hablar de sus miedos, realmente se dan cuenta de por qué reaccionan de tal manera. Entonces, les repito, detrás de un gran enojo o coraje o la ira está un gran miedo, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, muy frecuentemente vamos a culpar a los demás de las circunstancias de nuestra ira, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, es que me sacas de quicio, ya me hiciste enojar? No, señores, yo no hago enojar a nadie. El otro se enoja porque quiere, o el otro se enoja porque ha perdido el control de sus emociones, o porque está muy susceptible a los comentarios y de cierta manera lo toma muy personal. Y es muy dado que las personas con una adicción o alcoholismo lo tomen así, personal. Cualquier comentario, cualquier actuar o cualquier situación que no les sea conveniente a ellos, van a sentir que nosotros, los que estamos de este lado, los sacamos de quicio y no. Ellos mismos se sacan de quicio. ¿Por qué? Porque no saben gestionar o no conocen realmente sus emociones. La que sigue, por favor. Y como decía la lámina anterior, ¿no? En realidad no es la otra persona quien ha sacado de quicio, sino él mismo es el que se saca de quicio. Pero pues como dice en esta imagen, ¿no? En realidad no estamos enojados con esa persona porque es diferente, porque pone límites, sino que más bien sentimos envidia, que es otro de los defectos de carácter, porque es suficientemente libre para ser ella misma. Las personas que viven con una adicción les molesta ver a la gente que es feliz, les molesta a la gente que progrese, que tenga ciertos logros,
Y ahí es donde se da este defecto de carácter que estábamos hablando anteriormente en días pasados de la envidia. O me da envidia, me da de cierta manera coraje que el otro tenga eso, que a lo mejor yo no tengo o no he alcanzado o no he trabajado por tenerlo, ¿no? Tienden a ser muy envidiosos, muy envidiosos, a siempre estar deseosos de querer ser mejores o tener más que el otro. Ya que esta persona, pues, la persona que es suficientemente libre para ser ella misma, no tiene miedo a manejar ciertas situaciones de maneras diferentes a como las maneja una persona con adicción. Y al ser exactamente quien es, lógico, es inmune a su control. ¿Qué quiere decir? Que cuando las personas saben quiénes son, saben lo que quieren, tienen control de sus emociones, saben poner límites, lógico, eso es inmune al control de cualquier persona que viva una adicción a un alcoholismo. ¿Por qué? Porque el otro se va a enfurecer. ¿Por qué? Porque sabe decir que no, aprende a poner límites, sabe a gestionar sus emociones y sobre todo a saber lo que quiere. Y muchas de las recaídas que tienen las personas que están trabajando por su sobriedad o están en abstinencia son por corajes de ira. O sea, ¿por qué? Porque de todas maneras, nadie me entiende, esto y lo otro, empiezan a victimizarse y regresan a un patrón dañino. ¿Por qué? Porque como no, ya no pueden controlar ciertas situaciones o a ciertas personas, se autocastigan, porque es un autocastigo, y vuelven a los hábitos anteriores, que es consumir. ¿A qué sigue, por favor? Y bueno, la ira puede proceder del miedo y de la inseguridad, de los celos y la envidia. Creo que esos temas también los han visto con el doctor Víctor Hugo y están en plataforma. Y bueno, nos enojamos con los demás porque de alguna manera o en parte y en lo más hondo de nuestra psique o nuestro inconsciente, les debemos hacer algo que nosotros siempre hubiésemos querido hacer y que por una u otra razón jamás hicimos o hacemos, o que no nos atrevemos a hacer o resolver. Un, Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando estamos en una reunión y está aquella persona que es mala copa, porque para mí es mala copa, y que está ofreciéndote, ven, tómate una cerveza, no, no tomo cerveza, no, mira, esta copita de alcohol, nomás una, no, gracias, de veras, no, no tomo, no consumo alcohol, no, pero mira, una nomás para que te alegres, y empiezan a insistirte, y tú tienes tu autocontrol y sabes que eso no es, y que al final de cuentas no es lo que quieres hacer, ellos se molestan, se empiezan, que apretada eres, que uy, que no te sabes divertir. Claro que me sé divertir. Sin necesidad de alcohol, yo me divierto. Pero ellos, como se sale de su control y no pueden ejercer sobre ti ese control, se molestan y genera cierto coraje y empiezan a ¿qué? Atacarte. Te empieza a decir que qué aburrida eres o que qué apática eres, etc. Y empiezan las ofensas, ¿no? O las palabras o las eh, discursos medio hirientes, ¿no? Pero, pues como si la persona tiene el autocontrol y sabe que no es algo que quiere, simplemente se le resbala, ¿no? Pero hay personas que se llegan a enganchar y es donde empiezan los pleitos. No, pues ya te dije que no, que mira, que es. Y es cuando siempre en una tomadera, casi siempre, ocurren los pleitos, ¿no? Por esa obsesión de querer ver quién es el que maneja el control de cierta situación o de la fiesta, ¿no? Y lógico, va a ser motivo para gritar e insultar en cualquier momento, lo que va a generar pues cierta incomodidad para los demás, ¿no? Y bueno, la que sigue, por favor. De igual manera, si hay alguna pregunta o comentario, en su momento lo podemos hacer, ¿va? Entonces, las personas que viven en una adicción o con problemas de alcohol, en vez de celebrar los éxitos de los demás, ¿qué pasa? Los empiezan a humillar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden aceptar la ira que experimentan
en ese interior que tiene cada uno y que muchas veces pues es debido a la adicción y por no tener el valor suficiente para llevar a cabo pues sus propios deseos o sueños. ¿De qué? De querer ejercer el control sobre el otro. O simplemente si él desea algo y por algunas circunstancias o por su mismo problema o enfermedad del alcoholismo o de las drogas, pues no tiene empeño de trabajar por ello, pues es más fácil, ¿no? Empezar a, a tener ese coraje y esa envidia que los hace explotar y no celebrar los éxitos de los demás, como había una de las preguntas de, del tema pasada, que decíamos qué tan honestos somos con los logros de otros, ¿sí? Recuerden que qué tan honestos somos con los, si lo hago simplemente por que digan, ah, mira, me felicitó, pero se siente cuando una persona realmente te felicita por algo y cuando lo dice por compromiso. Eso es muy, muy, muy notorio y es algo que yo creo que todos hemos vivido. La que sigue, por favor. Y bueno, en resumen, pues las personas que viven una adicción han vendido la libertad de ser ellos mismos y se han amoldado a una enfermedad como es la misma adicción. Al enfrentarse con la ira y su verdadero origen, podemos enfrentarnos a nuestros propios defectos y sobre todo a poder trabajarlos y reconocerlos. ¿Por qué? Porque mientras no aceptemos que tenemos un defecto, una actitud insana, inapropiada y dañina, tanto para el otro, pero sobre todo para mí, pues difícilmente podemos tener pues un desarrollo personal que sea beneficioso, ¿no? Y sobre todo que nos dé paz y tranquilidad. Al responsabilizarnos de nuestra ira y nuestros actos, la que sigue, por favor, y ser honestos con relación a nuestras emociones, constituye una de las claves para hallar la felicidad en nuestro interior y y la mejor cosa es que jamás podremos hacer por nosotros mismos. Cuando van a consulta conmigo, lo primero que empiezo yo a trabajar son las emociones y los temperamentos. ¿Por qué? Porque es bien importante saber identificar las emociones. ¿Qué es lo que me produce tristeza? ¿Qué es estar triste? ¿Qué me pone triste? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Qué es lo que me produce miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué me hace enojar? ¿Por qué me enojo? ¿Para qué me enojo? ¿Qué es lo que me desagrada? ¿Por qué estas situaciones o esto me desagrada? ¿O qué es lo que me pone feliz? Inmensamente feliz. Y cuando las personas empiezan a gestionar y a identificar cada una de las emociones primarias con las cuales nacemos todos, 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 pues lógico, empezamos a regular un poco mejor ciertas situaciones. Pero cuando no se trabaja con las emociones, difícilmente vamos a saber reconocer en un momento de ira o de tristeza o de felicidad qué es lo que nos ocurre y las empezamos a confundir. Entonces, los temperamentos igual, tienes que aprender qué tipo de temperamento y por qué reacciono como reacciono, como les decía en uno de los temas pasados, porque cuando nosotros empezamos a conocer las características psicobiológicas con las cuales nacemos y que nos fueron heredadas, lógico, voy a saber qué gestionar y cuáles son mis debilidades y o estas poderlas hacerlas fortalecer. La que sigue, por favor. Así que los invito a que en el tema de los temperamentos puedan asistir y pues se lleven un poquito más de conocimiento para que podamos saber gestionar, trabajar nuestro temperamento y sobre todo entender a los demás, entenderme primeramente a mí mismo y sobre todo a los demás. Y bueno, para garantizar la felicidad, la que sigue, así es eso. Para garantizar la felicidad y la paz interior, tenemos que conocer de dónde surge nuestra ira y examinar honestamente esa fuente, que es lo que les decía. Cuando te das ese permiso de saber de dónde viene y por qué viene esa ira, te das cuenta de muchísimas cosas, ¿sí? Y lo que podría haber sido
un problema simple, práctico de haberlo resuelto, pues lo vuelves a veces una problemática, ¿verdad? Entonces, son cosas que poco a poco, con paciencia, dedicación y sobre todo voluntad, pues se puede aprender, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es una de las cosas que nos lleva a tener esta ira incontrolable? Pues es la adicción a las drogas, la adicción al juego, la adicción a la bebida, a las mujeres, a, hasta videojuegos, a la tecnología también, pareciera que no, pero hoy se está dando mucho esa adicción a la tecnología. Y lógico, ahorita se ven muchos videos, yo creo que les ha tocado a ustedes, donde pasan por redes sociales, donde a un niño le quitas tú el celular y se pone iracundo. Se enoja, patea, brinca, desgreña y algunos hasta se llegan a autoflagelar, autodañarse, eh, agredirse por la frustración que tienen en que les hayan quitado ese aparato móvil, ya sea videojuegos o consola de video o un teléfono. Muchísimos, muchísimos ejemplos o muchísimos videos hay en la red donde lo suben para que vean, ¿no? O también hubo circulando uno donde una mamá de una niña o un niño de 13 o 14 años le quita el celular o lo castiga o algo así y le quita el celular y qué pasa que le destruye completamente la casa, ¿no? Que ella vuelve del trabajo y está la casa destrozada. Completamente, no hay nada que no la haya tumbado, la haya quebrado y ella pues sorprendida pues empieza a grabar y empieza a decir cómo es posible que porque le haya quitado el celular a mis hijos o a mi hijo, en este caso creo que era un muchacho de 13 a 15 años, no recuerdo bien, le haya destruido completamente la casa, le sacó los cajones, le tiró la ropa, le descendió las camas, le las rompió, las almohadas, las cortinas, todito, todita la casa, ¿no? Entonces, por eso les digo, una emoción mal manejada, lógico, va a llegar a una frustración, un resentimiento y sobre todo una amargura que alguien se la tiene que pagar. Y en este caso, cuando no se puede agredir a las personas, pues agredir a ciertas cosas. Y ese es el vivo ejemplo de las situaciones que se vive con una adicción y no necesariamente tiene que ser con drogas o alcohol. Por eso les digo, las adicciones son bastantes las que hay y en este caso sería una de comportamiento, que sería la adicción a la tecnología, ¿no? Y se da muchísimo ahorita. Por ejemplo, ahorita las personas cuando llegan a salir y no se llevan el celular, se sienten, ah, es que no me traje el celular. Está bien, ahora te regresas y ves por el celular. Y si tienes manera, regrésate por él, pero ¿para qué hacer un problema o molestarte por algo que puedes solucionar? Que les digo, de un pequeño problema práctico de solucionar, hacemos una gran problema. ¿Va? La que sigue, por favor. Y bueno, nadie más que nosotros mismos es el responsable de nuestra vida y de nuestros actos. Esta es una lámina que es así como que solo nosotros mismos somos responsables de nuestra vida y de nuestros actos. Las personas con una adicción siempre van a culpar a otro, siempre van a buscar fuera quién se las hizo, quién los lastimó, quién los dañó, quién, miles de cosas. Y algo de las, muchas veces cuando trabajaba en los centros de rehabilitación, una de las preguntas que les hacía, bueno, ¿y tú cuando empezaste a consumir? Hacíamos un historial y va. Cuando llegamos a una empatía, o ya que estábamos en una consulta, segundo o tercer consulta, le decía yo que sí, por qué usaban esa, o por qué tenían esa adicción, que si los habían obligado. La gran mayoría dijo que no. O sea, a nadie le pusieron una pistola, créanme, en todos los años que trabajé con ellos, a nadie le pusieron una pistola para que se drogara o tomara alcohol o tuviera un acto así pues, que se le hiciera la adicción. Al contrario, ellos lo buscaron, ¿por qué? Porque en su gran mayoría había duelos no resueltos, emociones que no sabían controlar y sufrimiento que ellos casi siempre responsabilizaban a otros más que no y no a ellos mismos, ¿no? De su sufrimiento. Y bueno, yo les decía y les digo a todos que el dolor es inevitable ante una situación difícil.
pero el sufrimiento es opcional. ¿Por qué? Porque va a depender de mí, de cómo yo veo esta situación. Es inevitable que no nos duelan ciertas situaciones en nuestras vidas, porque al final de cuentas son experiencias que nos van a hacer madurar y sobre todo a gestionar o darle un rumbo a mi vida. Pero cuando no sabemos gestionar y darle de una manera correcta, ¿qué hace? Que nos quedamos sufriendo por muchísimos años y nos autoflagelamos y nos autodañamos y nos autocriticamos. Y lógico, pues es como si agarraran un cuchillo, un picayelo y cada vez que me acuerdo y digo, es así como si me le encajara y al lugar de buscar un alivio, pues infringen más dolor. Y les repito, el dolor es inevitable que no nos duela ciertas situaciones, pero el sufrimiento es, es opcional, ¿no? ¿Qué tanto voy a sufrir por esto? Lo tengo que empezar a decidir yo. Por eso esta lámina dice que nadie más que nosotros mismos somos los responsables de nuestra vida y de nuestros actos. ¿Cómo la queremos llevar? ¿De una manera sufriendo o no sufriendo? La que sigue, por favor. Bien, y ahora que ya tiene una idea de por qué se enoja, si hicieran un trabajo del por qué se enoja y por qué, pero ¿qué puede hacer para detener lo que usualmente acaba siendo un choque de trenes mentales? La respuesta es, paso número uno, aceptación, ¿no? Es siempre he dicho, aunque no trabaje yo con una persona que tenga una adicción, para cualquier cosa o para cualquier tratamiento o un proceso terapéutico, el punto número uno y básico es la aceptación. Que tengo un problema, que algo me duele, que algo me aqueja, que algo me incomoda, tengo que aceptarlo. Mientras las personas no acepten eso, difícilmente van a dar pues una comprensión a sus problemáticas y sobre todo aceptar el cambio. Los cambios van a generar cierta incertidumbre, como decíamos ayer. ¿A qué? Hacer nuevos hábitos, nuevas creencias, dejar ciertos patrones y mucha gente no quiere cambiar. Quiere seguir en la misma rutina porque tiene un beneficio o porque siendo víctima de ciertas situaciones, pues mucha gente lo apapacha y tiene esa recompensa, ¿no? Pero bueno, la respuesta es empezar a la aceptación, a la comprensión de mi problemática y sobre todo al cambio, ¿no? Y bueno, así como se ve en la imagen aquí, que está atado al cambio, así como vive el cambio, ¿no? Pero atado siempre a su grillete, pues a veces quisieran tener el cambio, pero no hacen nada por quitarse ese grillete, ¿sí? Entonces hay que empezar a preguntarnos si realmente me quiero, si realmente quiero superar esta situación, esta adicción o esta dificultad que tengo en mi vida para empezar a hacer cambios, hacer la comprensión del problema y generar cambios. La que sigue, por favor. ¿Ok? Y bueno, aunque no nos demos cuenta de ello, somos causantes de gran parte de nuestra ira. Necesitamos dar un paso hacia atrás para percatarnos de dónde procede toda esa ira. Hay mucho que aprender sobre esta emoción intensa. Una gran manera de enfrentarse con ella es interrogarnos constantemente y tratar de descubrir en nuestro interior por qué nos sentimos tan irritados con una determinada persona y situación. ¿Qué es lo que les decía? Cuando hacemos ese ejercicio de retirarnos, cuando estoy completamente molesto y enojado con cierta situación, me retiro. Al lugar de ponerme a discutir con el otro, me retiro. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de que yo pueda observar mi coraje, mi ira, de dónde viene, por qué me enojé, qué es lo que necesito. Bueno, pues a lo mejor puedo necesitar respirar o a lo mejor necesito visualizarme, me duele el estómago, me duele la cabeza, me duelen las piernas, o sea, el pecho, las manos, y todo tiene un significado, el por qué te duelen las piernas, por qué te duelen las manos, por qué te duele el estómago, la cabeza ante una ira. Pero bueno, ese es otro tema. Y a partir de ahí, saber qué o por qué me enojé. Cuando tú das ese momento de reflexión y comprensión, les repito, empieza a bajar gradualmente o casi al mínimo ese coraje. Pero dentro de una adicción difícilmente lo hacen las personas. Así que, pues está la invitación a que hagan este ejercicio si quieren empezar a trabajar con ello.
y a percatarse de dónde es que nace esta ira y hacerse la pregunta, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué me enojo tanto ante esta situación o con esta persona? Para que puedan tener esa comprensión y lleguen a tener como ese rayito de luz de quererlo cambiar, ¿no? Porque les repito, de una problemática, de un problema simple, a veces hacemos una gran problemática. La que sigue, por favor. Y bueno, después de cada respuesta debemos añadir otro por qué, hasta que finalmente lleguemos a la raíz de nuestra emoción, que es lo que les decía. ¿Y por qué me enojé que fulano me hablara así? Me doy la respuesta. ¿Pero por qué? ¿Y pero por qué? Y empieza uno a darse esas respuestas, y al cabo de algunos minutos van a sentir que el enojo que tenían hasta el 1000 a lo mejor puede estar en 500. Y a lo mejor si siguen escarbando y el por qué, y por qué, a lo mejor llegan al por qué real o el para qué lo estás manifestándote así y empiezas a comprender el problema o la problemática que está causando esto. Y bueno, una vez que hayamos contestado todos nuestros porqués, ¿cuál es el siguiente paso? Les repito, hay muchas dinámicas como las que les repetí, pero sobre todo buscar una ayuda profesional, más cuando se vive una adicción, independientemente cuál sea o a que seas adicto, hay que buscar una ayuda profesional. ¿Por qué? Porque ellos te van a ayudar o te podemos ayudar a que tengas o desarrolles esas habilidades para minorar esta ira que tienes o estos miedos disfrazados de ira y que a veces no sabes gestionar, a que te empieces a conocer a ti mismo y sobre todo recobres esa paz y tranquilidad y bienestar que pues todos buscamos que nos da la felicidad, ¿no? Pero mientras no se busque una ayuda profesional, difícilmente pues van a saber gestionar las emociones. Por eso en los centros de rehabilitación, aparte de tener consejería, eh, tener psiquiatría, pues tienen una ayuda profesional como la psicología porque va más allá, ¿no? Va más a lo espiritual, sin ninguna religión, va más allá a la mente y a las emociones y que se puede trabajar y eso va a desarrollar un autoconocimiento pleno. Entonces, ¿qué se puede hacer? Buscar ayuda profesional. No le tengan miedo a que digan, ay, pues es que los psicólogos son para los locos, ¿no? No atendemos locos, al contrario, los locos, creo que los que tienen una enfermedad mental mayor, ya psiquiátrica, pues se van al psiquiátrico, ¿no? Pero nosotros, a final de cuentas, ayudamos a las personas o acompañamos a las personas a gestionar sus emociones y a un desarrollo humano, sobre todo para que alcance su plenitud y sobre todo que empiece a ser feliz, aprenda a ser feliz con sus virtudes y sus defectos, porque todos tenemos virtudes y defectos, pero tenemos que aprenderlas a reconocer y tenemos que aprender a vivir con ellas y sobre todo a aceptarlas. La que sigue, por favor. O bien, otra de las cosas que se puede hacer es ignorar lo que hemos aprendido y continuar enojándonos, como nos hemos enojado, y podemos renunciar a nuestros deseos de control, no importando lo inconscientes que sean, admitiendo que no nos es posible controlar determinadas cosas. No hay nada que podamos hacer acerca de cómo piensan y actúan los demás, ¿sí? Y es algo que las personas con una adicción no logran entender. ¿Por qué las personas no piensan como yo? ¿Por qué no creen lo mismo que yo? ¿Por qué no me creen que yo me siento así? Pues a lo mejor las personas no están conectadas o enchufadas si es que no tienen ese vínculo emocional o una codependencia con ellos, pero cuando la tienen, olvídense, o sea, está el verdugo y el victimario. Y es una combinación pues muy dañina. En la gran mayoría donde vive una persona con una adicción va a haber una persona codependiente de la misma. ¿Por qué? Porque el verdugo necesita a alguien a quien tiene que estarle machacando la vida, ¿verdad? Entonces, cuando una persona no es así, eso los pone a cuando, o cuando aún así esa misma persona codependiente quiere medio empezar como que a buscar y querer respirar, ellos la bajan, le bajan todas aquellas ganas de querer
sobresalir o salir de donde está. ¿Por qué? Porque se les va a salir del control y entonces a quién van a manejar, a quién van a controlar, a quién van a manipular para su propio beneficio, ¿verdad? De seguir en una adicción. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, así pues, ¿por qué no soltamos el lastre de la ira? Si no lo soltamos, nuestra ira se va a incrementar y se volverá hacia el interior y con el tiempo puede que se manifieste en forma de una enfermedad física y nos hundiremos más, que es lo que les decía. Cuando no sabemos gestionar nuestras emociones, se va a volver a nuestra interior. Al lugar de explotar, lo voy a implotar. ¿Y qué va a pasar? Me voy a enfermar. Me voy a enfermar. Y la gran mayoría de las enfermedades son por emociones no gestionadas. ¿Sí? La colitis, la gastritis, el estreñimiento, la migraña, las hemorroides, el dolor de espalda, el dolor de espalda baja, de caderas, de piernas, o sea, de garganta, muchísimas enfermedades. La gran mayoría, si no me equivoco, como el 82 al 85% de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué quiere decir? Que yo imploto, me las trago y las manifiesto de una manera en mi cuerpo. Y eso, lógico, nos va a hundir más. Entonces, la invitación es para que empecemos a trabajar sobre todo nuestras emociones, aquellas que son negativas como la ira, la envidia, etc., etc., que nos hacen alguna incomodidad y que son insanas para que empecemos a gestionarlas y trabajarlas. Como les digo, detrás de una emoción negativa siempre hay una virtud con la cual puedo contrarrestar y poderla sanar. Y bueno, soltemos nuestra ira, cambiemos de canal. Y al dejar atrás el pasado, uno está libre para ocuparse del precioso presente, sano y limpio emocionalmente, en abstinencia y sobrio de cualquier adicción. ¿Recuerdan ayer bueno, los que no estuvieron en el tema de ayer, hablamos acerca de los 3 círculos de el pasado, presente y futuro? Cuando las personas, y más las personas que viven una adicción, viven en el pasado, porque la gran mayoría vive en el pasado y en el futuro, pues el pasado la gran mayoría lo usa ¿para qué? Para sufrir, para estar acordándose lo mal que le fue, lo mal que hizo, lo desgraciado que ha sido su vida, el daño que le han hecho, etc., etc., etc. Y no han aprendido. El pasado es para aprender. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí que podemos hacer es voltear a mi pasado, porque muchos dicen, borrón y cuenta nueva. No, no vas a poder borrar lo que hayas hecho, ni lo que te haya pasado. Lo que sí puedo hacer es voltear de una manera pues consciente y sobre todo que me deje un aprendizaje. A ver, esto que hice, esto que me pasó, qué aprendizaje me ha dado. Cuando uno lo ve de esa manera, empieza a voltear al pasado y deja de sufrir por las cosas que le pasaron. Al contrario, aprende de las experiencias. Y cuando no, simplemente va a ser para sufrir, sufrir, sufrir. Y la gran mayoría de las personas que van a terapia van y les hago este ejercicio y del presente, pasado y futuro, y siempre están o en el pasado sufriendo o en el futuro con angustia, estrés y miedos de lo que pueda pasar, de que eso, de lo otro. Entonces se olvidan del presente y empiezan a dejar de disfrutar los momentos con la familia, con quien los ama, con su trabajo, con lo que son, con lo que tienen. Se olvidan de lo que tienen en presente, dejan de disfrutar por estar pensando en lo que me hicieron, pensando en lo que hice, lo que no hice, lo que me desgraciaron la vida, y no lo ven como aprendizaje. Entonces, yo les digo, no hay un borrador, no hay nada que puedas borrar, pero sí puedes aprender de lo que te pasó. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Lo tomas como aprendizaje o te sigues autoflagelando? Así de fácil. Y lo mismo con el futuro, para poder estar en el presente. Y bueno, hasta aquí es el tema del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, comentario al respecto, que puedan ayudar a enriquecer este tema. Se los agradecería.
Buenas tardes. Gracias por la plática, muy interesante, la verdad. Yo quisiera complementar un poquito acerca de una experiencia que en su momento me tocó vivirla. He tenido la experiencia de tener que ingresar a centros de rehabilitación a familiares cercanos, hermanos, Ujú. y he notado esa ira que experimenta en la persona. Obviamente no la he podido vivir porque no estoy en sus zapatos, pero me doy cuenta de que la ira la sienten al no estar en condiciones de poder controlar. Ujú. Cuando ya los tienen sometidos a ciertas reglas, a Sí, ciertas que se son propiamente del centro de rehabilitación, veo que esa ira aflora en la persona y sobre todo que aún cuando están en el centro tienen cierto coraje con esa sí, persona que les ingresó, aunque sí, sean por su propio bien, sí. viven esa ira hacia esas personas, ese coraje, incluso después de salir, Ujú. siguen con ese resentimiento Sí, si no lo trabajaron de manera en terapias sí, con los terapeutas, ¿no? Entonces, esa me da un poquito de claridad el por qué sienten esa sensación, esas emociones, ¿no? sí. Ese sería básicamente mi comentario, me queda mucho más claro, ¿no? Sí, claro, porque recordemos que como ya perdió el control de tener una vida ingobernable o sin control, hay alguien que le puso el límite y dijo, sabes que hasta aquí te ingreso y lógico, llegan resentidos, enojados, no, 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 con sed de venganza, pero cuando salga va a ver y me va, no, no, escenarios inimaginables, ¿no? Para los que no están acostumbrados se asustarían, pero conforme pasan los días, algunos llegan a entrar a ese grado de conciencia de decir, órale, lo hizo porque realmente me ama o me quiere o me vio de lastre, así ya de lo peor, pero hay otros que no, salen mucho más resentidos, más amargados, frustrados, enojados porque les quitaste su libertad, ¿sí? Y lógico, la ira se produce cuando se sienten así, ya completamente atrapados y que alguien pues los quiere someter, no controlar, pero simplemente a no seguir admitiendo que los otros controlen sus vidas, en este caso los papás, la familia que los ingresa a un centro de rehabilitación, pues se cansan y dicen, ¿sabes qué? Yo necesito hacer algo y cuando esa persona hace algo, pues lógico el otro se va a enojar muchísimo, se va a amargar, se va a resentir, se va a deprimir, como decíamos, y como si no se gestionan eso, lógico, se va a amargar y lastima mucho a las personas que realmente los aman y los quieren. Entonces, por eso se recomienda de que tienes que gestionar todas esas emociones que vienen desde un coraje y una frustración de no poder controlar al otro o a las otras personas o ciertas situaciones y pues les genera una ira incontrolable y sobre todo a las personas que tienen una adicción. Y más cuando los meten. He conocido muy pocas personas que voluntariamente fueron y tocaron la puerta y dijeron, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Muy pocas personas. Yo creo que toda mi experiencia profesional, si unos 4, son muchos. Pero la gran mayoría llega a fuerzas, o engañados, o condicionados, o forzados, porque la mujer los va a dejar, o porque le van a quitar esto, el otro, el trabajo, la escuela, etc., ¿no? Pero muy pocas personas, yo creo que las personas que ya tocaron un fondo, que dicen, ya, mi vida es un lastre y se hartó, es la que va y toca la puerta. Pero les repito, 4, yo creo que se me hacen muchas personas las que han ido a tocar y decir, necesito ayuda. Y lógico, las personas que están en un centro de rehabilitación, que llegan, esas personas solitarias y que tocan, créanme, les abren las puertas y a veces ni les cobran. Que no es mucho a veces lo que cobran en algunos centros de rehabilitación, pero son una manera de estimularlos para que te lleven un proceso. Muchas gracias. Ok, buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, felicitar. No cabe duda que estos tipos de cursos o temas son muy importantes para enriquecer, ¿no? Claro. Entonces, yo tengo dos comentarios. Bueno, uno va encaminado a una pregunta y lo otro va encaminado a algo que uno siente de manera personal, pero que
no cabe duda que nosotros somos responsables de todo lo que nos pasa, ¿no? De los temas anteriores que se vieron con los caracteres, con los temperamentos, pues no cabe duda que en su momento, como lo hemos platicado, pues alguien, siempre sí lo tenemos, pero es cuestión de nosotros mismos, como ahorita en unas láminas que se estaban viendo aquí, pues somos responsables de todos nuestros actos, ¿no? Así es. Entonces, lo primero que me llamó la atención es de los temas de la adicción. Ya ve que ahorita se hizo el tema autora de drogas, alcoholismo, mujeres, ¿verdad? Ujú. Frustración, que existen eso. Pero sí me llamó la atención en videos porque pues hoy en la actualidad pues no cabe duda que pues debemos de empezar, o sea, y todos sumarnos de que empezar con nuestros hijos cuando están pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de cosas se está viendo cada vez más, el nivel cibernético, el nivel de la tecnología. Los hijos los están atrapando, pero también a los adultos, ¿no? Sí, O sea, ya no existe ese pequeño respeto de que en la mesa no debe de existir no videos o sí, no celulares o algo, porque se ha notado mucho. Tú vas a un restaurante y ves a todos los que están y todos, cada uno, sí, están con un celular, ¿no? así Entonces, es. eso me llama mucho la atención que se está perdiendo, pero la pregunta ahí estaría la pregunta, es qué es lo que debemos de hacer así con un hijo, qué es lo que debemos de hacer con un familiar, qué es lo que debemos hacer con la pareja en esos tipos de cuestiones, porque no se debe de perder. Si tú estás platicando, si tú estás viendo una película, si tú estás comiendo, almorzando algo y se agarran mucho con el teléfono, aunque sí ayuda, ¿no? Porque ya ves que pues ahorita a nivel de tecnología nos ayuda mucho, pero no lo es todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con un hijo o con alguien que está metido o que tiene esa pequeña adicción? Esa es una primera pregunta. Ok, antes que nada hay que empezar a hacer convenios y compromisos, y sobre todo con uno mismo. ¿Por qué? Porque si yo quiero que el otro, o en este caso mis hijos o mi pareja, pues no tenga el celular, por ejemplo, cuando estemos comiendo, yo simplemente pongo el ejemplo. Y las otras personas, porque a veces nos hacemos tan dependientes del teléfono, que es que si me hablan del trabajo, sí, pero tú también tienes vida. Ujú. Tienes que comer, tienes que alimentarte, tienes que bañarte. Hay gente que se va al baño y con el teléfono porque le pueden hablar, etc., etc. Entonces, primeramente es yo trabajar en mi autocontrol de depender de una tecnología, en este caso el teléfono, y en cuestiones de videojuegos, pues poner reglas y límites y hacer como convenios o compromisos con los hijos. De, ¿sabes qué? Tienes un horario, no te lo estoy quitando, pero sí vas a tener el compromiso de que si tú quieres tener videojuegos, van a ser pues con estas regulaciones, ¿no? Y poco a poco bajándolos hasta que llegue un momento, ponernos en actividades que tengan otro tipo de dinámicas, porque la tecnología ahorita ha facilitado mucho, por ejemplo, lo que comentas en el restaurante, de que si el niño está llorando, le hace el celular o le pones la tablet, ¿no? Y ahí está el niño viendo eso. Tú se la quitas al niño y hace el berrinche de su vida. No le importa dónde esté. ¿Por qué? Porque él quiere estar dentro de la tablet o del videojuego o del celular. Entonces nosotros mismos hemos propiciado eso. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ir poco a poco regulando, conveniando. Si vamos a comer, no hay celular. Oye, pero que tú sí, ¿sí? O sea, ni yo lo voy a tener. Y en algunos restaurantes me he fijado que hay unas cajitas en medio y dice, es para que para una mejor convivencia ponga su celular aquí. Y todos llegan y ponen su celular ahí. ¿Sí? Entonces, llamadas que no son importantes y que en este caso puedan ser urgentes, pues no se contestan, ahí está. ¿Por qué? Porque necesitas también tener trabajar esa parte de convivir, que se ha perdido mucho con la tecnología. ¿Por qué? Porque nos dependemos de ese celular. Y pues hacer ese tipo de convenios de trabajo personal y sobre todo poner el ejemplo con los demás para que, mira, pues si es cierto, él no lo pone, pues yo tampoco, que a mí se me hace, crean una falta de respeto y hasta medio violento que tú estés platicando y que el otro esté con el celular. Y tú, oye, es que mira, que cae, que allá, es una manera de ignorarte. Y el ignorarte es una violencia. Entonces, como diciendo, me vale lo que estés hablando, yo estoy con mi celular, ¿no? Entonces,
sí es una falta de respeto y de convivencia sobre todo. Entonces, a saber regular y hacer convenios, poner límites, es lo que yo sugeriría. Muchas gracias. El otro tema va encaminado más a lo personal, por una experiencia, ¿Sí? y que no dejo de tocar el tema, porque en un principio con la pareja, ¿verdad? Y por la misma situación de que es pues, una bendición, ¿no? Yo lo aclaro antes que nada, es una bendición. En un principio no se siente uno muy frustrado, Sí. se siente uno con una ira o con un enojo, el por qué a mí. Es, por ejemplo, cuando diagnostican a mi hijo con autismo. ¿Sí me explico? Es una manera muy personal que al principio, pues no cabe duda que lo primero que tenemos que hacer con mucho respeto es reconocer. Yo al contrario, yo he llegado de una manera muy personal a que ese tema para mí es una bendición. ¿Por qué lo tomo así como una bendición? Bueno, porque ya está y tenemos que saber cómo alimentarlo, tenemos que saber cómo nutrirlo, tenemos que entonces, aparte de que en un principio, pues sí existía al principio, oye, ¿qué pasó aquí? ¿O cuál fue el problema? Y también puede existir una pequeña diferencia con la misma pareja, porque puedes decir tú al principio que eres ignorante de ese tema, decir, oye, pues ¿por qué nos pasó? ¿Te pasó por ti o me pasó por mí? ¿O Sí. porque tenemos algún familiar? Sí. ¿O qué? No, nada de eso. Entonces sabemos que de acuerdo a los análisis, a los estudios que se han estado haciendo, pues eso ya viene de una forma que neural, así es, neurológica. Y pues es algo que te pasó. Por eso yo en ese tema, y con mucho respeto, yo lo tomo como una bendición. ¿Por qué lo he sabido saber como una bendición? Porque los hijos se van, los hijos crecen, los hijos estiran la sala, que esa es nuestra vida que debemos de hacer, enseñar y todo. Pero yo y junto con mi pareja hemos sabido arreglar eso y conveniar de que me da una alegría de que va a estar siempre de por vida. O sea, esa persona va a ser la persona que puedo decir que no, o sea, sí va a estirar la sala porque hasta ahorita, pues es una persona totalmente suficiente para que él mismo se pueda hacer sociable en cierta forma, pero él ya puede comer, él puede solo vestir, o sea, enseñarle ciertas cosas Sí. que hace mucho caso, pero que encuentras eh, que si los hijos se van, él no se va. Entonces, en un principio sí sentía yo como que eso se necesitaba una ayuda, pero como hemos ido a otros grupos de ese tema, pues yo me he sorprendido tanto de que en lo que se refiere a mi pareja, que tiene una capacidad grandísima de control, que tiene una capacidad grandísima de tranquilidad. Sí es cierto, a veces sí la he visto con los cabellos de punta y todo eso, porque uno se viene al trabajo y ellos están más 24 horas. Nosotros, pues nuestra segunda vida es el trabajo, estar en eso. No me estoy justificando, pero sí reconozco que es ella la que está más tiempo, ¿no? Entonces, pero hemos sabido los dos a ver esta forma de que en igual de sentirnos con algo, de sentirnos con esto, claro, sí necesitamos ayudas, todo, ¿no? Y me cuento, hemos vivido con esto y lo hemos sentido como, al contrario, como una bendición, lo hemos sentido como un ángel. Es más, puedo decir que Él es el que ha servido para que esto se haga más unido, se haga, puedo decir, ¿no? Que he notado eso, porque ves a un ángel, pues ves a una persona tranquila, ves a una persona con una, o sea, no hay enojos, no hay por parte de él, que eso te alimenta. Entonces, cuando nosotros hemos estado así en un grupo y yo veo así a otras personas, pues yo levanto la mano o le digo a ella, ¿sabes qué? Definitivamente, por este lado, fuimos muy agradecidos. Entonces, pero sí hubo un momento con el tema del día de hoy. Hubo un momento de ira, hubo un momento
de enojo, hubo un Sí. momento de explosión, hubo un momento en que a ella la notaba y todo, y existía la plática siempre de, hey, tranquilo, vamos tomando las cosas tranquilas, y ahorita llegamos a este momento que la verdad, gracias a Dios, está muy bien. Qué Hasta ahorita. bueno, qué Eso bueno. es como comento. Y sobre todo que lo han sabido aceptar, porque cuando no lo aceptas, está esa revolución de preguntas, buscar culpables, si tú, si yo, si esto, si el otro. Y lamentablemente en muchas situaciones, y yo creo que te has de haber dado cuenta en los grupos de ese tipo, que las parejas, al lugar de unirse, se separan. Y uno de los dos se queda a cargo de esa persona que realmente son especiales. ¿Por qué? Porque te vienen a enseñar muchas cosas y no lo ven como eso, lo ven como una carga. Y en lugar de verlo como una enseñanza, como un privilegio de que tú desarrolles muchas cosas que las que no tenemos esa oportunidad de tener a alguien así, pues no podemos entender, ¿no? Y es muy fácil criticar o decir, no, pero la persona que vive plenamente y acepta una condición así, créeme, se desarrolla mucho más que las que no tenemos una oportunidad así. Gracias. Yo para terminar en eso, nada más, pues tienes muchísima razón, doctora. Yo he visto del 100% de las parejas, el 80% uno se ha encargado. Sí. Uno se ha encargado. El otro 20% han sabido desarrollar eso. A mí me tocó ese 20% que lo digo y lo vuelvo a repetir. Yo siento que al contrario, Sí, que les ayudó. él nos ayudó a los dos. Ujú. Sí, yo pienso que hubiéramos tomado caminos diferentes, ella y yo, pero al contrario, más unidos nos hemos visto Así en eso. es, qué bueno. Y yo Gracias. creo que la vida o Dios o en quien tú creas, eh, se dice que no te manda cosas que no puedas soportar, al contrario, te manda cosas para que puedas crecer. Así Crecer es. y sobre todo fortalecerte en espíritu y sobre todo que ayudes y seas de ayuda a los demás, porque con tus vivencias puedes ayudar a muchas personas que a lo mejor no logran ese nivel de conciencia, de aceptación ante una condición como esta. Pues ahorita actualmente, como está en el CAMP, a mi pareja la tienen ahorita actualmente como consejera Ujú, por las nuevas mamás que llegan ahí en la escuela. Eso es a nivel escuela, pues, ujú. porque la ven con una tranquilidad y la ven con una forma de cómo explicarlo. O sea, ella lo habla y lo platica con una dulzura de su hijo y se los transmite a esos papás. Porque ella me platica, mire, está bien, ahora te vas a hacer consejera o qué, pues, pero... Y qué bueno que eres, por eso te digo, es una gran bendición y tal vez ese es su legado, de llegar aquí a este mundo, ayudar a personas a sobrellevar ciertas situaciones. Perfecto. De cierta manera, agradezco tu comentario y los Sí, felicito. gracias, gracias. Bueno, si no hay más comentarios, pues cerramos el tema del día de hoy, agradeciendo sobre todo su atención, sus aportaciones y pues muchas gracias y buenas noches. Que estén bien. Muy bien. Hasta aquí la reunión del día de hoy. Agradecemos a la doctora Jacibe por el desarrollo de este tema y recordarle que de acuerdo a nuestra novena autonomía, nuestros compartimientos y experiencias no se deben de divulgar porque son personales. Bueno, hasta aquí la reunión del día de hoy. Pido disculpas por los errores cometidos ya que los aciertos son obra de un poder superior. Les pido que leemos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de nosotros dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Gracias por su asistencia y buenas noches.